Déjenlo ahí. No, no. ¿Ya está? Sí. Dígale el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto siente la presencia de Dios en este lugar? Dios está en este lugar. Bienvenidos cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. En reverencia a nuestro Señor. Sean más que bienvenidos a la casa del Señor. Es un tiempo de gozo, un tiempo de bendición. ¿Cuántos de nosotros estamos disfrutando de las bendiciones que Dios nos está dando este año? Amén. Amén, hermanos. Dios está dando bendiciones y abundantes bendiciones. Amén. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermanito Eduardo, mi sobrino. Amén, gloria a Dios. A Jimenita también. Gloria a Dios, de unas palmas. Ellos han entregado su vida a Cristo ya. Son hermanos en la fe. También quiero darle bienvenida. Hermana, ¿le dijo su nombre? Sara. Nuestra hermana Sara que nos visita. Démosle un aplauso también. A nuestro hermano Marcos también que está con nosotros. Que se bendiga, varón. Y a cada uno de ustedes, hermanos, que ya son de casa, que Dios me lo bendiga grandemente. Sé que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros, pues Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento habla Dios. Amén. Así que vamos a orar en este momento. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia. Señor, declaramos que hoy, Señor, tú nos hablas. Declaramos, Señor, de que hoy, Señor, no nos vamos de aquí, sino nos vamos llenos de tu presencia, bendito Rey. Y ya estamos llenos, Señor. Porque en alabanza, Señor, tú habitas. Te mueves en medio de tu pueblo que alaba, Señor. Gracias, oh bendito Rey. Señor, te doy gracias por tantas bendiciones que estás haciendo en cada uno de nosotros. Por los cambios, Señor. Por un nuevo inicio, un nuevo comienzo, Señor. En nuestras vidas. Tanto, Señor, en la vida familiar como en la vida, Señor, en la iglesia. Gracias, Señor Jesús. Señor, yo sé que tú tienes un mensaje. Háblanos, oh bendito Rey. Sé tú ministrándonos, sé tú edificando, consolando, exhortándonos también, Señor, para poder vivir, Señor, la vida como tú quieres que vivamos, Señor. No como nosotros, porque ya hemos probado vivir con nuestras propias fuerzas y no nos fue bien. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos para que todo nos vaya bien. Gracias, oh bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Siento, vamos, hermanos. Mi abuelo. Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. Números, los primeros libros de la Biblia, el tercer libro. ¿Ya lo tienen? Ahora ya lo tenemos también, aquellos que no tienen la Biblia en sus manos. Ahí está, estamos ya poco a poco avanzando. Ahí está la palabra, para que la puedan leer también. Y dice la palabra: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Miren que esta es la bendición sacerdotal. Esta es la bendición que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón para que lo haga, porque el sacerdote ahí era Aarón. Y le dijo, dice, habla a Aarón, le dice Dios, y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Gloria a Dios. Quiero que meditemos en esta palabra, hermanos. La bendición de Dios para cada uno de los que estamos sirviéndole, para aquellos que somos su pueblo. Porque en ese tiempo el pueblo de Dios era Israel. Ahora nosotros somos el Israel espiritual.
Somos el Israel injertado en la vid, en el olivo. Amén. Así que tú y yo somos pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar, dice, que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a la gloria, al reino de su amado Hijo. Tú y yo hemos sido trasladados de tinieblas a luz, hermano, y en la luz hay bendición. Por eso que Dios le decía, diles así a mi pueblo, Jehová te bendiga. Y no solamente te bendiga, sino te guarde. ¿Cuántos necesitamos protección de Dios? Dios no solamente te va a bendecir, te va a proteger, te va a guardar de todo mal. Dice aquí, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y miren que 2 veces habla del rostro de Dios. De ahí dice, Jehová alce sobre ti su rostro. Nuevamente te está diciendo, primero que el Señor resplandezca su rostro sobre ti. Y luego dice que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Primero misericordia y luego paz. Hermano, cuando Dios alza su rostro sobre ti, hay bendición sobreabundante. Mira qué precioso es ver el rostro de Dios, buscar el rostro de Dios. ¿Saben lo que significa el rostro? El rostro es la manera de cómo uno ve la personalidad de la persona. Nosotros vemos, por ejemplo, un niño autista. Podemos ver que ese niño puede mover sus manos, puede movilizarse normalmente y todo eso, pero en su mirada vemos que no hay la atención de vida, ¿no? Su mirada está como perdida, está en su mundo, ¿no? Entonces vemos el rostro de esa persona que está fuera del lugar donde se encuentra. El rostro demanda eso. Cuando uno presta atención, por ejemplo ustedes, a cada uno de los que les estoy viendo su rostro, yo veo que ustedes están atentos a la palabra. Veo que están con hambre de querer saber qué es lo que Dios quiere hablarles. Y su rostro muestra eso. Ahora, ¿tú te imaginas el rostro de Dios? La personalidad que tiene Dios. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que te guarda, un Dios que te protege, un Dios que te bendice. ¿Qué puede mostrar el rostro de Dios? Sino amor. Amor, misericordia, paz, bendición. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Busquemos el rostro de Dios, porque en el rostro de Dios podemos encontrar paz y bendición. Podemos encontrar protección. Miren que cuando Moisés se iba a hablar con Dios al monte. Vamos a ver, mi hija, ponga ahí Éxodo capítulo 34. Versículo 27, capítulo 34, versículo 27. Hola, Dios te bendiga. Aleluya. Desde casa, pasa. Dice el capítulo 34 de Éxodo, versículo 27. Ahí anda por parte. Del 27 al 31, con primero. Amén. ¿Lo tienen? Éxodo 34, versículo 27 al 31. Vamos primero a leer. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. ¿Tú te imaginas no comer pan y beber agua durante 40 días? Dice: no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. La piel de Moisés resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. No entendían lo que estaba sucediendo. Mira,
Moisés había estado en la presencia de Dios, había visto a Dios cara a cara. El rostro de Dios se le había presentado a Moisés. ¿Qué sucede cuando Dios resplandece su rostro sobre ti? Tú también comienzas a resplandecer. Tú comienzas a resplandecer. Hermano, la gente veía bajar a Moisés y su rostro resplandecía. La gloria de Dios estaba en él. Y era manifiesto eso. Y todos lo miraban y tenían miedo. ¿Cómo? ¿Qué pasó con su rostro? Decían. Ahora, esos 40 días sin comer y beber agua, es que él estaba como en un éxtasis ahí. Ahí él no tenía hambre, él no tenía sed. Ahora, él no solamente, él pasó, miren, cuando él estaba hablando con Dios, él pasó del tiempo del Cronos, pasó a un tiempo que se llama Kairos, al tiempo de Dios, donde no existe el tiempo en realidad, es la eternidad. Cuando tú entras en el Espíritu a hablar con Dios, no hay tiempo. Pueden pasar horas y ni siquiera te das cuenta y estás ahí y puedes estar en la presencia de Dios. Aquí en este caso pasaron 40 días en el tiempo normal de la tierra, pero para él había sido solamente un tiempo, un instante. Acuérdense que dice la palabra que 1000 días, no, 1000 días es como 1000 años es como un día en el tiempo de Dios. O sea, en realidad no hay tiempo ahí. Entonces él no tenía hambre ni sed, él estaba en la presencia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios te olvidas de las cosas del mundo. Todas las cosas del mundo, tus necesidades, todo lo que tú tienes necesidad, te olvidas cuando tú estás con Dios. Cuando tú te metes verdaderamente en la presencia de Dios, te olvidas de tu situación económica, te olvidas de que estás enfermo, te olvidas de todo, solamente disfrutas del momento, de la presencia de Dios. Hermano, cuando nosotros, por ejemplo, aquí venimos y alabamos a Dios ahora, o los lunes o los viernes que estamos aquí alabando, hermano, nos llena una presencia de Dios que no parece que el tiempo transcurriera. Estamos ahí alabando y alabando, y cuando nos damos cuenta ya es tarde ya, y tenemos que a veces hasta parar un poco la alabanza, pero por nosotros seguiremos alabando. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se manifiesta y tenemos paz. Algunos se postran. El otro día estábamos hablando de que a veces uno se postra y no hay necesidad de postrarse físicamente. En el espíritu ya estás tú postrado ante Dios. Puedes postrarte, puedes echarte, puedes ponerte en cualquier posición, pero la posición que Dios quiere que tú te sometas a Él es en el espíritu. Sométete a Dios para que Dios resplandezca su rostro sobre ti. La presencia de Dios estaba en Moisés. Él resplandecía. Dice el versículo 31, entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Versículo 32, de ahí al 35. Mira. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Dice que cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hermanos, imagínense, Moisés cubriéndose su rostro ante el pueblo, pero cuando llegaba ante Dios se quitaba el velo. ¿Y por qué se cubría? Porque la gente tenía miedo. En ese momento la gente no entendía cómo poder ver la presencia de Dios. Ellos, cuando Dios les habló, cuando les dijo un momento, Moisés, Dios va a hablar con ustedes, santifíquense, le dijeron. Santifíquense durante tal tiempo, porque Dios va a hablar con ustedes. Y dice que cuando Dios se presentó, dice todo el pueblo esperando que hable Dios, de repente dice que había, dice, sonido como de trompeta, de sirena. O sea, tú te imaginas la presencia de Dios con unos ruidos como truenos. Después había oscuridad, luego había humo, luego había fuego. Y en un torbellino de fuego, dice que desde la tierra hasta el cielo que alcanzaba, de repente la voz de Dios se comenzaba a mostrar. Y era como truenos, dice, como miles de aguas cayendo. Y la gente, al escuchar la voz de Dios, tuvieron miedo y escondieron su rostro
de la presencia de Dios. Y le dijeron a Moisés, Moisés, que nunca más Dios hable con nosotros, porque verdaderamente el día que Él hable con nosotros vamos a morir. Y él le dijo, pero si Dios quiere hablar con usted, no estamos preparados para escuchar la voz de Dios. Que hable contigo y tú nos dices qué cosa nos dijo Dios. Hermano, ese tiempo la gente no entendía, no podía hablar con Dios. Hoy en este tiempo Dios habla directamente contigo. Él habla directamente. Lo que pasa es que no hemos afinado nuestro oído a veces a escuchar la voz de Dios. Ahorita Dios te está hablando. Dios te está diciendo, yo quiero resplandecer mi rostro sobre ti y quiero que tú también resplandezcas. Quiero guardarte, quiero tener misericordia contigo. No me importa lo que hayas hecho, no me importan los pecados que hayas tenido. El Señor te quiere dar una nueva oportunidad. Esa es la misericordia de Dios. Él te quiere proteger, Él te quiere prosperar, Él te quiere bendecir, quiere darte vida, en otras palabras. Porque nosotros sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo estamos muertos, perdidos. Sin Cristo no tenemos esperanza. Pero con Cristo tenemos la esperanza viva de una vida eterna y de bendición en este tiempo. Porque no solamente el regalo de la vida eterna, aquí en este tiempo Dios te quiere bendecir. Porque todos los que están haciendo la voluntad de Dios reciben bendición. Ahora, de que vamos a tener pruebas, las vamos a tener, pero gloria a Dios por las pruebas, porque Dios se va a glorificar en medio de las pruebas. Hermano, Dios quiere verdaderamente resplandecer. Dios quiere mostrar su cara, su rostro. Y no quiere ver que tú veas un rostro de Dios severo ni un Dios castigador. No, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Muchos de nosotros antes de no conocer a Dios pensábamos en un Dios que castiga. Un Dios que, uy, hiciste lo malo, ahora pues al infierno te vas a ir, te decían algunos. Pero no, hermano, Dios no quiere que nadie perezca, dice la palabra. Yo no quiero que nadie perezca, yo quiero que todos sean salvos. Pero la verdad es que no todos serán salvos. Porque dice que ancho y espacioso es el camino que nos lleva a la perdición y a la muerte, y angosto y estrecho el que nos lleva a la vida eterna. O sea, hermano, caminemos por ese camino estrecho. No es difícil, es solamente dejar que Dios te guíe. Cuando Dios te guía, tú puedes caminar por ese camino estrecho. Gracias, hermano. Cuando Dios te guía, tú puedes caminar por caminos angostos. Dice la palabra en el Salmo 23, dice que aunque camine por valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Hermano, ni el peligro que podemos estar pasando, a veces podemos estar en peligro, puede estar ahí quizás ya a punto de un asaltante, a punto de hacerte algún daño, pero Dios está contigo y te guarda y nada te pasará. Puedes perder lo material, pero Dios va a cuidarte tu integridad. Dios te cuida, te guarda, te protege. Es más, hasta te protege también de tus cosas materiales, porque mira, yo cada vez que salgo de mi casa digo, Señor, que el enemigo no me robe las bendiciones que tú me has dado. Así que pongo un ángel ahí en mi casa que guarda el edificio, toda la cuadra. Y gloria a Dios, mira, no hay ni asaltos en esa cuadra. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Dios está guardando. Dios guarda tu entrada y tu salida. Guarda lo que Él te ha dado. Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios que hace resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Miren, vamos al libro de 2 de Corintios. Erika. 2 de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Hasta el 6. Amén. ¿Lo tienen? 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra, capítulo 4 de 2 de Corintios. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, tenemos un ministerio que Dios nos ha dado.
Cada uno tiene un ministerio. Aunque digan, no, pero yo no soy pastor, no, pero yo no soy profeta, yo no soy apóstol, yo no soy... Hermano, pero todos somos evangelistas, todos somos encargados de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos esa comisión, porque es una comisión que Dios nos dio. Ir por todo el mundo y predicar el reino de Dios. Predicar las buenas nuevas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos un ministerio, no nos podemos quedar sentados. No, yo voy el domingo al que predique el pastor. No, tú también puedes predicar, hermano. Tú tienes el poder en tu boca. Tú tienes poder en tu boca para bendecir. Tienes poder en tu boca para sanar. Tienes poder en tu boca para echar fuera demonios. Tienes poder, porque Dios te ha concedido ese poder. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado poder para echar fuera todo demonio y toda acechanza del mal, de hollar serpientes y escorpiones y todo espíritu inmundo para afuera. Solo es cuestión de declararlo en el nombre de Jesús, porque es en ese nombre en el cual nosotros podemos tener la victoria. Capítulo 4 de 2 Corintios dice, versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermano, no desmayes. No te sientas que ya no tienes fuerza. Versículo 2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, no haciendo lo malo, no haciendo nada oculto, no vergonzoso, hermanos. Nada con astucia ni adulterando la palabra de Dios, porque mucha gente adultera la palabra de Dios para beneficio propio. A veces, miren, un ejemplo, por ejemplo, hay veces que la gente obvia un versículo para poder también decir que, bueno, pues estoy haciendo las cosas que Dios. Por ejemplo, la Iglesia Católica siempre nos habla de los 10 mandamientos, pero siempre obvian el versículo que dice no te postrarás ante las imágenes ni la adorarás ni nada de eso. ¿Por qué nunca cuando hemos estado estudiando nos han dicho eso? Esa parte ahí nos saltaba, ¿no? Ama a Dios sobre todas tus cosas, honra a tu padre y a tu madre y todo eso, pero esa parte de ahí nunca la leía. ¿Por qué la obvia? Porque a conveniencia. Entonces se está manipulando la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo o es nada. No le podemos quitar ni añadir. La palabra de Dios es así, como está escrito. Ya lo que hagan otras interpretaciones y todo eso, pero acá dice que no podemos nosotros manipularla, ¿no? Amén. Versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, mira, si está encubierto nuestro evangelio, entre los que se pierden está encubierto. O sea, no podemos cubrir el evangelio de Dios, no podemos tapar el pecado, en otras palabras. Pero mira, ay, qué pobrecito, que bueno, es que eres débil, no, pobrecito, hay que tapar, no hay que decirle que es pecado, porque si no se va a sentir mal. No, hermano, el pecado se dice, uno vive conforme a la verdad de Dios. Si uno está viviendo en pecado, tiene que saber que está viviendo en pecado, pero que tiene opción a arrepentirse, y que Dios es misericordioso para perdonarlo y traerlo a sus brazos y mostrar su rostro ante él. Dice, no podemos encubrir el evangelio, porque vamos a encubrir también a los que se están perdiendo. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Ese es el Dios de este siglo? Es el que gobierna esta tierra. Es el que tiene las tinieblas ahí, como él es el príncipe de las tinieblas. Dice, en los cuales el Dios, y lo dice el Dios con D minúscula, si lo pueden ver en sus Biblias, porque no dice Dios con D mayúscula, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Él se hace Dios, pero es un Dios con D minúscula. Insignificante. Podrá tener poder, pero para aquellos que le obedecen. Nosotros, Él no tiene poder ni autoridad con nosotros, porque el que nos cubre es mucho más grande, el Jehová de los ejércitos. Por eso dice, en los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. De los incrédulos, de aquellos que no creen, les ciega más todavía. Aquellos que no creen en la verdad de Cristo, los ciega más todavía. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, el que te está hablando aquí, no mires este rostro, el que está dentro es la imagen de Dios y te está hablando, porque nosotros no somos imagen, semejanza de Dios, no por fuera, sino lo que está dentro. Y Dios ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que te está hablando y te está dirigiendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Somos siervos nada más, somos instrumentos de Dios. Nosotros no nos podemos enaltecer, Dios es el que hace la obra. Nosotros soltamos palabras de bendición, pero Él es el que hace la obra, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, y ahí viene el versículo 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y cuál es la faz? El rostro de Dios. El rostro de Dios. El rostro de Dios está iluminado, el rostro de Dios está resplandeciendo. De las tinieblas salió la luz. La luz es mucho más poderosa. Mira, cuando la luz resplandece, las tinieblas se van. Tú enciendes está oscuro todo, prendes el botón, prende la luz y las tinieblas desaparecieron. Así es Dios con nosotros. Solamente basta tomar el dedo y tocar el punto para que ¡pum!, resplandezca la luz. ¿Saben cuál es el interruptor para esa luz? La palabra de Dios. Este es el interruptor para que la luz resplandezca dentro de ti y no haya tinieblas dentro de ti. Dios quiere resplandecer su rostro, Dios quiere mostrar su luz, quiere mostrar su amor para con nosotros. Dice en el versículo 7, de ahí mismo de 2 Corintios, y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Por eso le decía, no miren el barro, no miren el vaso, sino miren lo que está dentro de este vaso. Es un tesoro que Dios ha puesto. Dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso, hermano, no podemos tomar la gloria de Dios como nuestra. Mira que sanó, pues porque lloré, entonces se sanó. Te está robando la gloria de Dios. Mira que yo declaré esa palabra, ahora ese hombre está bendecido. Yo declaré, no, Dios declaró a través tuyo que lo bendigas. Te está robando la gloria de Dios ahí. Está diciendo, no, que yo declaré, es que mi palabra tiene poder. Amén, tiene poder por Jesús. Pero no es tu palabra, es la palabra de Dios que sale de tu boca. Somos solamente barro, hermano. Somos tierra, somos polvo. Del polvo venimos, al polvo nos vamos a ir. Venimos desnudos de esta tierra, desnudos nos vamos a ir. Así que no hagamos tesoros, como dice en la Biblia, aquí en la tierra, ¿no? Donde la polilla y el orín corrompen. Hagamos tesoros allá arriba en el cielo. Tesoros eternos. Gloria a Dios. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Hermanos, podemos estar atribulados en todo, pero hay una respuesta cuando Dios te resplandece y dice, mas no estás angustiado. Atribulado, pero no angustiado. Luego dice, en apuros, mas no desesperados. Puedes estar en apuro, pero si tienes a Dios en tu corazón, no estás desesperado. Ya, tranquilo, ya pasará, Dios tendrá, Dios pondrá algo. Es así. Puede estar atribulado y no estás angustiado, no tenemos angustia. Puede estar en apuros, pero el apuro es, hermano, que ya, ahora, si no haces algo ahora, algo va a pasar. ¿Y saben lo que es estar en esa paz del Señor? Estando en apuros. Por ejemplo, que te digan, mira, si no operan ahorita a tu hijo se va a morir. Ese es un apuro. Y necesita ahorita necesita un trasplante. Y tú dices, estoy en apuros, ¿ahora de dónde consigo el órgano para mi hijo? Porque cuando te tocan un hijo, hermano, te tocan tu corazón. Porque es verdad, te tocan un hijo y es tu corazón, porque es parte de ti. Dice uno que a uno le pase todo, pero a mi hijo no. Pero tampoco pidas que te pase todo a ti. Di que no nos pase nada a ninguno de los dos.
Pero a veces uno dice, no, así en su mente humana, dice, ay Señor, ¿por qué le pasó esto a mí? A mi hijo, mejor me lo hubiese pasado a mí. Nunca declares eso. Nunca declares, mejor me hubiese pasado a mí. Tú di, Señor, que no le pase nada a él, líbralo, que no te tires la enfermedad a ti mismo. Entonces, imagínate que tengas apuros de un trasplante. Y aquí la palabra dice que estamos en apuros, mas no desesperados. ¿Por qué? Porque tu confianza está en Dios. Y tú dices, Señor, si es tu voluntad que Él viva, tú vas a poner un donador. Y si es tu voluntad que esté en la presencia tuya, tuyo es, Señor. Tuyo es, te lo entrego. Porque herencia de Jehová son los hijos, no es nosotros, no es de nosotros. Tu hijo no es tuyo, es de Dios. Y si Dios quiere llevárselo, amén, Señor. Yo sé que se va a ir contigo, a menos que esté pues en pecado. Ahí sí, háblale a tu hijo, arrepiéntete, entrega tu vida a Cristo para que te vayas con Él. Pero no estás en apuro, o sea, la confianza en Dios. El rostro de Dios cuando te resplandece te hace sentir seguro, tranquilo, no desesperado, no angustiado. Dice más adelante, ahora, y cada vez se va poniendo más fuerte, dice, perseguidos, mas no desamparados. ¿Tú te imaginas a los primeros cristianos cuando comenzó la iglesia, perseguidos por los romanos? Y no solamente eso, hermano, sino que los agarraban y los tiraban a los leones. A otros los crucificaban, a otros los quemaban vivos. O sea, perseguidos. ¿Por qué? Por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita todavía no nos están persiguiendo, pero allá en el oriente sí los persiguen, hermano, y ahí los matan. Anda, predica el Cristo allá en el oriente. Anda, por ejemplo, a Irán. Anda a predicar a Irán. Te agarran, hermano, y te meten y te azotan o te cuelgan por blasfemo, porque ahí solo es Alá. Y si estás predicando otro Dios, eres un blasfemo, eres un pecador y no quieres que corrompas la mente de nadie ahí, porque ahí todos son, es la ley, es que todos solamente adoren a Alá. Y Alá no es Dios, hermano. Que no vengan a decir ahora, no, pero Alá, Buda y esto y Krishna, todos son lo mismo, es un solo Dios. Mentira del diablo, hay un solo Dios. Y Dios es un Dios celoso. Y justamente cuando nosotros adoramos otros dioses, Dios esconde su rostro de nosotros. Y se lo dijo a su pueblo. Y miren, dice aquí la palabra que perseguidos, mas no están desamparados. Esos cristianos que chapaban en ese tiempo y los metían ahí a los leones, hermano, ellos morían gozosos, porque sabían a dónde iban a ir. No estaban desamparados, decían, mi Señor nos acogerá. Será un solo dolor, pero ahí nomás ahí nos vamos a estar con el Señor. O sea, no tenían miedo a la muerte. ¿Tú sabes lo que es no tener miedo a la muerte? Es que verdaderamente ya estás con Cristo. No tener miedo a la muerte es saber que te vas a ir a un lugar mejor. Amén. No tener miedo a la muerte es poner tus esperanzas en el que te amó y el que te ama. Cuando uno tiene una enfermedad, hermano, y dice, bueno, pues si me voy a morir, me voy con Cristo, va a estar mejor. El dolor pasará. Allá hay gozo, allá no hay llanto, no hay dolor, no hay angustia, no hay nada. Allá solamente hay paz y gozo. Mas no desamparados, derribados todavía dice, pero no destruidos, hermano. Nadie te puede destruir, porque nosotros tenemos una herencia en Dios. Tenemos el arras, que es el Espíritu Santo que nos ha sellado. Ahorita todos los que estamos aquí tenemos un sello de Dios. El enemigo te ve y ve el sello. El viernes estamos hablando de cómo Dios selló a Caín. Miren, Dios lo selló, le puso un sello para que aquel que lo vea no lo mate, porque el que lo mataba 7 veces iba a tener el pecado que tenía Caín. Y dice, Señor, pero si la gente que me va a ver y me va a querer matar por lo que hice, no te preocupes, nadie te va a tocar. Y le puso un sello, pero ese sello no le asegura la vida eterna, es un sello para que no lo toquen en este siglo nada más, pero en el siglo venidero Él no está ahí. ¿Por qué? Porque fue el primer hombre que derramó sangre humana sobre esta tierra y trajo maldición, ¿verdad? Entonces, pero ahora nosotros tenemos el mejor sello, el sello del Espíritu Santo de Dios, y está en tu frente. ¿Y sabes qué? Cada uno de nosotros inconscientemente sabemos cuando alguien es cristiano, sabemos cuando alguien está en el mismo sentido. Tú estás por la calle y es como, por ejemplo, cuando yo me acuerdo que estaba en Estados Unidos y escuchaba el dejo peruano. Pues nosotros tenemos dejo. A veces uno dice, no, ¿qué dejo tenemos? Tenemos un dejo,
así como tienen los colombianos y los venezolanos, nosotros también los peruanos tenemos un dejo. Y yo escuchaba así, escuchaba el dejo, pero hay un peruano y lo reconocía y ahí, hola, ¿y de qué parte eres? Y lo saludaba y todo. Así también nosotros en la parte espiritual, nosotros tenemos como un dejo, tenemos una manera de hablar. Acuérdense que Pedro, cuando estaba negando a Jesús, le dijo, tú eres uno de ellos. No, yo no soy, yo no lo conozco. No, sí, porque hablas como él, le dice. Hablas como él. Hermano, tú y yo, nuestra manera de hablar ha cambiado. Ahora nosotros hablamos con poder y autoridad. Amén. Un hijo de Dios habla con autoridad. No habla temeroso. Ay, no, pues que no, uno está seguro. Porque el que está contigo es el que te da la confianza. Entonces tu manera de hablar cambia. Ya no es el que está botando ajos y cebollas. Ya no, ya, ¡pum! Porque Dios ha puesto así como en el profeta Elías. Le puso, dice, ¿cómo se llama? Le puso un carbón encendido. Dice, ¿no? Le puso un carbón, Isaías, ¿no? Dice que, Señor, dice, yo que soy de labios inmundos, he visto tu rostro, porque dice en Isaías, dice, y vi, dice, un trono alto y sublime, dice, y alguien sentado ahí, y unos serafines que decían, santo, 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 y él vio a Dios sentado en su trono, y dijo, ay de mí que estoy muerto, dijo, ay de mí que estoy muerto, porque ver a Dios es como morir. Y decía, y que soy de labios inmundos. Y le dice, no más serás de labios inmundos. Y agarró un ángel, tomó unas tenazas del carbón del altar de Dios y se lo puso en su boca. Y le quemó toda la inmundicia que había en sus labios. Ese hombre ya no soltaba ajos, ni sapos, ni culebras por su boca. No, es la lava de Dios nada más. Hermano, es que es así. Cuando estamos en Cristo, cambia nuestra manera de hablar. Antes de decir una lisura, te muerde la lengua ahí, porque no quieres ofender a Dios, pues. Y si hablas una lisura, pues te sientes mal. ¿Y qué testimonio estoy dando? La gente no va a decir que soy un hijo de Dios, porque yo tengo que dar testimonio de que soy un hijo de Dios en mi hablar también. Amén. Entonces dice que están derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La muerte de Jesús es morir al pecado, morir a nosotros mismos, a nuestra propia carne, a nuestros deseos engañosos, porque tus deseos son engañosos, hermano. Tus deseos son al mal, esa es la carne. Pero cuando tienes al Espíritu Santo de Dios, vas a dar fruto del Espíritu, fruto del Espíritu. Y ese es el tesoro que tenemos dentro, en vasos de barro que somos nosotros. Así que, hermano, metámonos, buscar la presencia de Dios, porque solo en Él hay paz, hay confianza, hay amor. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31. Gloria a Dios. Capítulo 31, sí, Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, del 6 al 8. Del 6 al 8, Deuteronomio capítulo 31, del 6 al 8. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. Mira, el Señor te dice, esfuérzate y ten ánimo. Porque a ver, hermano, ¿qué persona se va a esforzar y va a estar sin ánimo? No hay esfuerzo, pues. El verdadero esfuerzo es con ánimo. Que te entre, es como cuando uno va a un gimnasio y dice, voy a bajar de peso, y estás ahí y quieres hacer las pesas y con ánimo, bueno, aunque ves los resultados lentos, pero con ánimo estás haciendo, ¿no? Y te esfuerzas ahí, estás pesas ahí, sentadillas, no sé, aeróbico, lo que sea, pero ese esfuerzo, y tiene que ser con ánimo, porque ¿quién va a ir a un gimnasio a hacer una gimnasia o algo aeróbico, lo que sea, sin ánimo? Va a estar bailando y nada, ni ganas. Entonces no, es con esfuerzo. Si quieres lograr un objetivo, tiene que ser esforzado y con ánimo. Y le dice Moisés a Aarón, a Josué, aquí le dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, o sea, de tus enemigos. No tengas miedo, hermano. Y tus enemigos no es las personas, es
Satanás con todas sus huestes. Ese es el enemigo. El enemigo no es el vecino, no es la vecina que para gritando y el esto, o el de tu trabajo. No, ese no es tu enemigo. Tu enemigo es el que está operando en ellos. Amén. Dice: esforzado y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. ¿Quién va contigo? Jehová. Amén. Jehová tu Dios. No te dejará, dice el Señor. No te dejará ni te desamparará. Él siempre va a estar a tu lado. Versículo 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. Mira, y es lo mismo que le habla a Josué, ¿no? Dios le dice después de nuevamente: esfuérzate y sé valiente y todo eso. Pero acá Moisés le está hablando a Josué y le dice, en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Versículo 8. Y Jehová va delante de ti. ¿Por dónde va el Señor? Delante de ti. Él es el que te abre camino, hermano. Cuando yo estoy viniendo aquí al culto, salgo de mi casa y digo: Señor, de delante. Ahí anda preparando, ahí el ambiente, tu espíritu que ya está ahí. Antes que yo llegue, tú tienes que estar, Señor, aquí en ese lugar. Ya. Él va delante de ti. Jehová va delante de ti. Él estará, ¿con quién? Contigo. No te dejará, nuevamente te dice, ni te desamparará. No temas ni te intimides, no tengas temor, hermano. Porque cuando tienes temor, el enemigo, le das chance al enemigo. El enemigo, tú tienes temor y el enemigo avanza un paso. Pero si tú eres valiente, el enemigo retrocede un paso. No temas, no temas, porque ¿quién está contigo? Dice que él está contigo como poderoso gigante, para derribar, derrotar y echar fuera todo enemigo que quiera hacerte frente. Dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés, dice, esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Gloria a Dios. Hermano, básicamente el Señor aquí nos está hablando y nos dice que Dios quiere resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Él quiere mostrar su gloria contigo y conmigo. Él quiere que tú palpes la bendición de Dios. Porque no es una bendición de solamente palabras, es de hechos, hermano. Porque imagínate venir aquí a la iglesia y decir: Dios te va a bendecir, Dios no te va a desamparar, y estás pasando problemas, aflicción, ¿y dónde está Dios? Dices tú. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué esa palabra no es para mí? No, sí es para ti, sino que tienes que tener paciencia en el Señor, y tienes que tener confianza, y tienes que tener fe, porque sin fe no puedes alcanzar las promesas de Dios. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra en Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y miren, vayan a Hebreos 11 para que vean esa palabra que es. Porque a veces él dice: no, pero la fe, no, la fe es tremendo, hermano, es la que nos abre las puertas, es la que nos capítulo 11 de Hebreo. Hebreos 11:6. Amén. Ahí siempre subrayen esa parte. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. 11:6 de Hebreos. Capítulo 6, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, ¿qué cosa es? Es necesario. Necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que si tú te acercas a Dios, creas que Dios está ahí. Porque ¿por qué te vas a acercar? ¿A quién te estás acercando entonces si no está Dios ahí? El que se acerca a Dios, crea que Dios está ahí. Y Dios está aquí, hermano. Y Dios está en lo secreto de tu habitación. Ahí también está Dios. Y Dios está donde dos o más se reúnen en su nombre. Ahí está Dios. O sea, Dios está en todo momento y en todo lugar. Contigo, en medio de la alabanza. Y en lo secreto, dice. Porque todo lo que hagas en lo secreto, el Señor te lo recompensará en público. Amén.
Si tú tienes fe en lo secreto, ahí en tu habitación solita o solito, Señor, y doblas rodillas, Señor, mira mi problema, este es lo que me sucede, Señor, ayúdame, ayúdame, pongo esta carga ya en tus manos, ya no quiero ya, porque ya no puedo más, necesito tu fuerza. Y se la entregas, mira, eso que has creído en lo secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Y que lo que hagas con tu mano derecha, que no la sepa tampoco a la izquierda, ni con al revés tampoco, ni la izquierda, que la sepa a la derecha. O sea, cuando hagas un bien, no estás diciéndole a todo el mundo, mira que yo ayudé, mira que yo le di a la hermana, mira que yo le di al hermano, mira que yo ayudé. No, Dios te lo recompensa en público. Dios va a hacer que digan, miren, ese hombre, esa mujer, es una mujer y un hombre bendecido y que da bendición a otros. Lo que haces en oculto, Dios lo recompensa en público. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que tener fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿qué es un galardón? Es un premio. Si tú buscas a Dios, vas a obtener premios. Si tú buscas a Dios, vas a obtener promesas, vas a obtener bendiciones. Pero acércate a Dios. Hermano, qué fácil es decir acércate a Dios, pero qué difícil es hacerlo cuando estamos todavía en pecado. Porque cuando estamos en pecado dicen, no, es que todavía no es el tiempo. No, que todavía no, ¿por qué? Porque no quieres dejar el pecado. Te es difícil acercarte a Dios. Te es difícil buscar el rostro de Dios. Porque no quieres, hermano. Lo primero que a uno le dice cuando uno se convierte a Cristo, dice, ok, mira, si te metes ahí, no vas a poder ni bailar, ni tomar, ni tal, la discoteca y el se te acabó eso. Y tú, no, entonces, entonces, más adelante, ahorita no todavía no estoy preparado. Y hermano, ese no estoy preparado, mañana puede ser tu último día. O ese mismo día puede ser el último día que estés en la tierra. Y Dios te dice, te estoy avisando, te amo, por eso te digo, arrepiéntete. Y yo te voy a perdonar. Hermano, no le importa a Dios el pecado que hayas hecho. Así hayas matado a alguien. De verdad, pues si al ladrón en la cruz era un asesino, ¿por qué creen que lo mataban? ¿Por ladrón nomás? No, también por asesino. Y Dios lo perdonó. Lo perdonó, por ejemplo, al hijo, al yerno de este gran hombre de Dios, Gigi Ávila. ¿Ustedes conocen la historia de Gigi Ávila? Un gran predicador, un evangelista tremendo. Su yerno era su mano derecha. Su mano derecha, él lo acompañaba a las grandes campañas que hacía en los estadios, llenaba estadios, la gente sanaba, los cojos caminaban, los ciegos veían. O sea, el poder de Dios era una manifestación tremenda que había. Ese era un hombre con un vaso, una unción de Dios tremenda. Ya está en la presencia de Dios, él ahí hace más de 2 años que ya partió a la presencia de Dios. Pero Gigi Ávila era un hombre de Dios tremendo y tenía su mano derecha que era su yerno, el esposo de su hija. Y de repente, él era puertorriqueño, de repente su hija y su yerno se van para Miami. Y dicen, ¿sabe qué? Me voy para allá, para Miami, para conseguir trabajo, todo. Y se fueron para Miami. ¿Y qué pasó en Miami? Como no estaban en la iglesia, comenzaron a irse a la disco, comenzaron a irse para aquí, para allá, alcohol, drogas y todo eso. Y su matrimonio se fue en pique hacia abajo. Y comenzaban a pelear y ya pasaban a golpes y todo eso. Hasta que llegó un momento en que en una borrachera o drogado, no sé cómo estaba ese hombre, mató a la hija de Gigi Ávila. La mató. Y cuando le llegó la noticia pues a su papá, imagínate, él tenía una campaña ahí, un estadio lleno. Y le dice, mira, tu hija ha muerto. ¿Y sabes quién la mató? Tu yerno, su mano derecha. Ese hombre decía, no tengo ni fuerza para predicar, pero al final dice, el Señor le dio la fuerza y fue y predicó, y ese día se convirtieron mucho más gente que en todas las campañas que había hecho, porque había puesto a Dios en primer lugar. Antes de su dolor lo puso a Dios, y ese día, y esa era su única hija, la engreída y todo, imagínate, y estaba muerta. Ahora ese hombre lloraba por su yerno, decía, Señor, este hombre ¿cómo ha podido caer tan bajo? ¿Cómo ha podido matar a mi hija? Y se fue a la cárcel a buscarlo. Hermano, cualquiera diría que fue pero a darle duro pues, a su yerno, ¿no? Para decir, a reclamarle, ¿por qué mataste a mi hija? Fue, lo abrazó y lo perdonó.
Y le dijo, el diablo había estado conmigo porque tú le diste entrada y él es el que mató a mi hija, pero tú no. Dijo, Dios te perdona. Ese hombre se arrepintió, perdón, y ahí estaba en la cárcel predicando el yerno de Gideon. Pero hermano, ¿tú te imaginas perdonar al asesino de tu hija? No es cuestión fácil, no es decir, pues que, mira, ya no es que Dios me ha dicho que perdone, tengo que perdonar. No, hermano, no es fácil. ¿Sabes qué? Tienes que morir a tu carne para poder hacerlo. Tienes que morir a ti mismo. Tienes que morir a tu dolor para saber que el que operó en esa matanza no era el hombre, sino era el enemigo, que el tipo había abierto puertas para que entre. Porque es así, hermano, cuando están en el alcohol, en las drogas, se hacen cosas que uno no las haría cuando uno está en su sano juicio. Y más aún, si está sin Cristo y sin esperanza, peor todavía. Porque el diablo lo que quiere es que hagas esas cosas, ¿para qué? Para llevarte derechito, allá al Seol, al infierno. Hermano, pero Dios puede perdonarte hasta eso. Él es perdonado, no está perdonado. Mató a su esposa, sí, pero Dios lo perdonó. Ahora, los hombres lo juzgarán. No, pero mira, pues si mató a la esposa. No, pues ya Dios ya lo juzgó. Dios ya lo juzgó y lo encontró inocente. Imagínate ese Dios que habiendo sido culpable, Dios te dice, eres inocente. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la gracia de Dios. No importa el pecado que hayas hecho, Dios te perdona. Pero Dios quiere resplandecer su rostro sobre ti. Dios quiere tener de ti misericordia. Dios quiere darte paz. Y quiere abundar en ti en grandes bendiciones para que tú seas fuente de bendición. Dice la Biblia en el Salmo 21. Salmo 21. ¿A cuántos Dios les está hablando? Amén. A mí también, hermanos. Y si queremos que Dios nos resplandezca, tenemos que morir a nuestra carne. Salmo capítulo 21, versículo 1. En adelante. Amén, ¿lo tienen? Salmo 21, versículo 1 dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón. ¿A cuántos Dios nos ha concedido el deseo de nuestro corazón? Amén. Amén, hermano. Y si todavía no te lo ha concedido, tranquilo, que ya te lo va a conceder. Solamente cree, cree y cree. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Y eso es lo que habla el Salmo 37:4, ¿no? Que Dios, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Mira, Dios sale a tu encuentro con bendiciones de bien. Dice, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Hermano, Dios pone una corona de oro fino. No es cualquier corona, no es de esas de las misis que le quitan a una y se la ponen a otra. No, Dios te pone la corona y no te la quita. Él te la pone y es de oro, hermano. Es de oro fino, el mejor oro. Dice, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Mira cuando Dios está aquí presente, hermano. Estamos gozosos, alegres, contentos. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Gloria a Dios. Este pasaje también está lindo. Mira el capítulo 20. Ya para terminar, gloria a Dios. Capítulo 20, del 1 en adelante, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Mira, y Él te va a escuchar siempre. En el momento en que estés en conflicto, en tribulación, Él te escucha. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. Mira, cuando estés en conflicto, ahí Él te va a defender. Él te va a enviar ayuda desde el santuario. ¿Y a quiénes envía? A sus ángeles, hermano. Él envía a sus ángeles ahí. Y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas
y acepte tu holocausto. O sea, Dios no se olvida de las ofrendas que tú das. No solamente de ofrendas monetarias, sino ofrendas de labios que alaban su nombre. Porque cuando tú le cantas a Dios, tú estás dando una ofrenda de labios que alaban su nombre. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Y el Señor te está diciendo que hay varias oportunidades que el Señor te va a dar los deseos de tu corazón. Ya no los ha dado, pero lo que nos está dando es poco. Hay mucho más todavía. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Y dice aquí la palabra: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Hermano, algunos confían en carros, dice aquí la palabra, y aquellos en caballos. O sea, en las fuerzas del hombre, en los ejércitos del hombre, qué sé yo, por ejemplo, si tú dices, mi país no va a ser invadido porque tenemos el ejército que está armado. No, hermano, no confíes en ese ejército, confía en el ejército que Dios manda para defenderte. La gente confía en lo visible, tú confías en lo invisible. En los hijos de Dios confían en lo invisible. Por eso dice, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos ¿en qué? En pie. Ellos flaquean y caen, pero tú estás de pie. La gente dirá, oye, ¿y cómo estás de pie? ¿Y cómo estás tranquilo? Mira lo que está pasando, no te asusta. No, que yo pongo mi confianza en Dios. Aunque la gente esté, oye, pero mira, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la bolsa de valores, cuando estaba en la universidad, antes de acabar la universidad trabajaba en la bolsa, cuando la bolsa pues era de la que había, ahora todo es computadora, pero antes era con pregonero, pues, ¿no? Y está, 30, Telefónica tanto, y esto, y los precios, y marcaba, y borraba, y ponían el precio y todo. Yo estaba en ese tiempo, recién salían los celulares, yo tenía un ladrillo pues aquí, para poder hablar con mi agente, con el corredor de la bolsa, ¿no? Y le decía, compra, vende, y la angustia, bueno, del precio, de cómo es que iba a bajar, porque estaba manejando dinero de gente que no era mía, pues no era mi dinero. Y nosotros con un amigo teníamos una empresa de asesoría financiera en bolsa, y era pues miles de dólares que se estaban moviendo, o sea, un error ahí, ¡pum!, te caías. Y estaba así en la angustia y sudaba. Y estaba en la bolsa de valores ahí en Lima, solo había una luna, ¿no? Y tú miras que esa luna empavonada, pues todo el mundo respiraba por los teléfonos, ahí llamando a esa gente, compra, vende, compra. Hermano, ¿qué tal la angustia? Pero si uno está en Cristo, uno sabe que no va a perder ni en la bolsa, hermano. Dice, si Dios me puso que invirtiera aquí, Dios prosperará eso. Pero cuando uno está en eso, hermano, es angustia, porque no estaba con Cristo. Sudaba yo. Cuando terminaba, me iba allá a la oficina y decía, ya, cerró la bolsa, cerramos en tal precio, tal. Ya, ok, cayó esto, bajó esto, subió esto. Ya, pero era una angustia, hermano. O sea, de verdad que la gente termina cardíaca ahí, todos los que trabajan en eso. Sí, terminan cardíaco, porque es una angustia de los precios, y más aún cuando no es tu dinero. Porque si es tuyo, dice, bueno, ya perdí. Pero a otro no, pero no quiere darle el beneficio, porque los beneficios que le das es la comisión que uno gana. Y si uno pierde, pues no, aunque ya ese es riesgo, ¿no? Ya los clientes saben que si pierden, porque es riesgo, es una inversión de riesgo. Pero cuando confías en Dios, hermano, aún estés trabajando en sitios así, pones tu confianza en Dios. Porque Dios va a ser de bendición el lugar donde tú estés. Tú eres de bendición en la empresa donde tú trabajas. Por ti, esa empresa va a ser bendecida. Por ti, el lugar donde habitas, todo ese alrededor de las casas que están alrededor, van a encontrar bendición, porque hay un hijo y una hija de Dios que está resplandeciendo. Dice aquí, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y el rey siempre, cuando invocamos a Dios, Él nos escucha. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Gloria a Dios.
¿Cuántos quieren que el rostro de Dios resplandezca en ustedes? Amén. Vamos a pedirle que el Señor, y ya está resplandeciendo porque Él está aquí. Padre, gracias Señor Jesús por esta palabra. Gracias Señor porque tu rostro está resplandeciendo sobre cada uno de tus hijos. Gracias Señor porque tú no nos has ignorado, sino tu atención está puesta en cada uno de nosotros. Señor, tú eres el Dios omnipotente, eres omnipresente, omnisciente. Señor, tú lo sabes todo y estás en todo lugar. A veces uno se puede preguntar, pero si Dios está viendo a los hermanos de allá, ¿cómo también me está viendo aquí a mí? Pues Dios está en todo lugar. Él puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Y a todos Dios pone su mirada. Tú nunca nos has dejado solos, Señor. Es más, desde antes que hicieses el mundo, ya estábamos contigo, Señor. Desde antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre,